En el teórico de hoy hablaremos sobre metabolismo energético y homeostasis de la glucosa, comenzando primero por la parte de homeostasis. La provisión continua de energía a los tejidos es esencial para la vida y para el mantenimiento de las funciones fisiológicas. Con esto queremos decir que para mantener un correcto metabolismo basal, para poder realizar nuestras actividades de la vida diaria y ejercicio, vamos a necesitar un continuo aporte de energía que va a ser suministrado por medio de la dieta, como forma de energía química. De todos los elementos que conforman la dieta humana, los sustratos energéticos por excelencia son los glúcidos, los lípidos y las proteínas. Dentro de ello vamos a destacar a los glúcidos, ya que ciertos de ellos, como el azúcar y el almidón, son compuestos fundamentales de la dieta humana alrededor del mundo y su oxidación supone la principal fuente de obtención de energía para las células no fotosintéticas. Esto significa que para nosotros, los humanos, si no podemos obtener energía por medio de la luz solar y realizar la fotosíntesis, vamos a depender de los glúcidos como nuestro principal sustrato metabólico. Después, las proteínas, si bien pueden ser degradadas para la obtención de la energía, se reservan con fines estructurales y biosintéticos. La importancia de la glucosa no solo radica en su importancia como sustrato energético, sino que existen determinados tejidos que van a depender de ella para su correcto funcionamiento. Dentro de ellos vamos a destacar al cerebro y a los eritrocitos. El cerebro, por medio de la barrera hematoencefálica, no permite el pasaje de lípidos, mientras que los eritrocitos, al no contener mitocondrias, no pueden realizar ni la beta-oxidación ni la fosforilación oxidativa, por lo que dependen de la glucosa para realizar la glucólisis y esta como su única fuente de obtención de energía. Entre estos dos van a consumir alrededor del 80% de la glucosa diaria. Es importante entonces mantener un estrecho rango de glucosa sanguínea, ya que una caída brusca por debajo de 45 miligramos va a producir profundas alteraciones en el sensorio, como por ejemplo el coma. Si bien existe un requerimiento constante de combustibles metabólicos durante todo el día, la mayoría de las personas consumen en 2 o 3 comidas su ingesta diaria de combustible. De modo que hay una necesidad de generar reservas de carbohidratos, lípidos y proteínas luego de una comida para utilizarse durante el tiempo interpuesto en el que no hay ingesta de alimentos. Entonces, la glucosa va a ser almacenada en forma de glucógeno en dos lugares principalmente: el hígado, con una reserva máxima de 400 miligramos, y el músculo esquelético, con una reserva máxima de 75 miligramos. Esto equivale a alrededor de 12-16 horas de ayuno, pasado el cual ya se tienen que poner en marcha nuevos mecanismos de generación de glucosa, como por ejemplo la gluconeogénesis. Las horas de ayuno va a depender del grado de actividad del individuo. Mientras tanto, en los lípidos, a diferencia de la glucosa, que tiene un tope de almacenamiento, estos, desgraciadamente, se pueden almacenar casi indefinidamente en el cuerpo humano. En sujetos normopeso, en periodos de ayuno, esto equivale a 60 a 90 días, y en sujetos con obesidad de 10 a 12 meses. Si bien nosotros dijimos que tanto la glucosa se puede almacenar en el hígado como en el músculo esquelético, es importante destacar que el encargado de mantener los niveles de glicemia sanguínea es el hígado. Esto se debe a que, si bien el músculo puede almacenar la glucosa, no la puede liberar de forma libre al torrente sanguíneo, ya que dentro de la célula muscular se encuentra la glucosa 6-fosfato, que tendría que ser, por una enzima, la glucosa 6-fosfatasa, vuelta a glucosa libre. Ya que el músculo carece de esta enzima, no puede liberar la glucosa al torrente sanguíneo y por lo tanto no participa de la homeostasis de la glucosa. Bien, y el hígado es el que se va a encargar de estas funciones. Entonces, ¿cómo está regulada la homeostasis? Por un lado, tenemos la producción hepática de glucosa, que forma de gluconeogénesis. Luego tenemos a la captación y utilización de glucosa por los tejidos periféricos. Y por último, tenemos a la acción de la insulina y las hormonas contrainsulínicas.
La insulina en su forma madura es la que vamos a ver aquí abajo. Para irnos adelantando un poco, la insulina es una hormona anabólica que va a promover la utilización de la glucosa como principal sustrato energético. En su forma madura, como dije que está aquí abajo, va a constar de una cadena alfa de 21 aminoácidos en color verde y una cadena beta de 22 aminoácidos en color azul, unidas entre ellas por puentes disulfuros. Esta posee una forma inmadura que se ve al principio de la foto, que tiene el nombre de proinsulina, donde vamos a tener la cadena alfa y a la cadena beta, pero van a estar unidas entre sí por una estructura que se llama el péptido C. Para pasar a su forma madura, esto debe plegarse y por medio de proteasa se debe escindir al péptido C, que se va a secretar de forma equimolar con la insulina madura, como vemos aquí al final. ¿Por qué les estamos mencionando esto? Esto es importante ya que el péptido C va a actuar como un indicador de la funcionalidad de las células beta pancreáticas, ya que cuando se libera insulina, se libera péptido C, podríamos saber qué tan bien están funcionando estas células viendo la cantidad de péptido C que está liberado, ya que además cuando nosotros le inyectamos insulina exógena a los pacientes, esta no tiene liberación de péptido C. O sea que la única forma que tenemos de saber que también están funcionando las células beta pancreáticas, si estas disminuyeron en su tamaño o en su capacidad de secreción, va a ser mediante este péptido. Bueno, entonces, ¿cómo saben las células beta pancreáticas? Que tenemos un esquema aquí a nuestra derecha, que hay niveles aumentados de glucosa en la sangre. Bien, tiene dos formas de saber. Esto se debe a que la parte endocrina del páncreas recibe 10 veces más sangre que su contraparte, la porción exócrina, ya que está conectada a una densa trama capilar. Esos capilares a su vez poseen un elevado número de poros que permiten un mayor intercambio de nutrientes y de glucosa. Entonces, la glucosa va a ser internalizada a la célula pancreática por medio del receptor de glucosa llamado el GLUT2, que se ve aquí en color naranja en la figura. Este receptor posee una baja afinidad y una alta capacitancia. Una vez que la glucosa entra a la célula, en un paso que no está representado, la glucosa se va a fosforilar a glucosa 6-fosfato por medio de una enzima que se llama la glucokinasa. Una característica importante de esta enzima es que no es inhibida por su producto, lo que significa que no es inhibida por la glucosa 6-fosfato y por ello es muy buena para mantener la correlación entre la glucosa sanguínea plasmática y la glucosa que se encuentra dentro de la célula, ya que va a seguir fosforilando y dejando entrar glucosa. La glucosa 6-fosfato luego entra a la vía glucolítica, donde produce ATP. El ATP producido va a inhibir a los canales de potasio sensibles de ATP en la membrana plasmática de la célula. Esto va a llevar a un aumento del potasio intracelular que va a despolarizar la membrana plasmática. La despolarización activa a su vez los canales de calcio sensibles al voltaje que va a permitir la entrada masiva de calcio dentro de la célula, que va a permitir entonces la salida de la insulina al torrente sanguíneo. ¿Qué hace la insulina entonces una vez en circulación? Va a tener 3 sitios de acción preferenciales, que va a estar el tejido adiposo, el hígado y el músculo esquelético. Dentro de ellos va a promover el uso de la glucosa como principal sustrato energético a través del aumento de la expresión del receptor GLUT4. Este receptor va a ser traslocado a la membrana de las células y por esto va a entrar la glucosa libremente a la célula. Esto es lo que le va a dar a la insulina el efecto hipoglicemiante. Aquí vemos a forma de esquema los 3 sitios de acción que tiene la insulina. Entonces, a nivel del tejido adiposo, aumenta la captación de la glucosa por medio del receptor GLUT4, aumenta la lipogénesis y disminuye la lipólisis, ya que si hay glucosa disponible, no es necesario estar quemando ácidos grasos. Después, a nivel del músculo esquelético, aumenta la captación de glucosa por el receptor, aumenta la síntesis de glucógeno y la síntesis de proteínas.
Y por último, a nivel del hígado, disminuye la gluconeogénesis, ya que si hay glucosa circulante, no es necesario producirla. Aumenta la síntesis de glucógeno para poder tener una reserva y aumenta la lipogénesis. Bien, si bien la glucosa es el principal estímulo para la secreción de la insulina, no es el único, porque tenemos unas hormonas que se llaman incretinas que también van a potenciar la secreción de la insulina. Estas son hormonas producidas por el sistema endocrino gastrointestinal que incluyen al GLP-1, al GIP, a la colecitoquinina y al BIP. Estas son secretadas en respuesta al aumento de la concentración intestinal intraluminal de glucosa que sigue a la ingestión de alimentos y tienen la capacidad de potenciar la secreción de insulina inducida por la hiperglicemia postprandial. Estas tienen varias funciones, por ejemplo, aumentar la sensibilidad de la insulina, disminuir la secreción de glucagón, aumentar la proliferación de las células beta, luego, a nivel del estómago, disminuyen el vaciamiento gástrico, a nivel del eje hipotálamo-hipofitario, disminuyen el apetito y aumentan la sensibilidad de la insulina a nivel del músculo esquelético. Después, por último, vamos a hablar un poco de las hormonas contrainsulínicas, como por ejemplo el glucagón, ya que es la principal hormona contrainsulínica, que va a tener, ya como lo indica su nombre, un efecto hiperglicemiante, ya que es lo opuesto de lo que hace la insulina. Entonces, el glucagón se va a unir a receptores específicos de membrana que están a su vez acoplados a proteína G. Cuando se une al receptor, produce una activación de la adenilato ciclasa. La activación de la adenilato ciclasa aumenta los niveles de AMP cíclico intracelulares, que a su vez aumentan a la proteinquinasa A. La proteinquinasa A produce una cascada de fosforilación que va a tener como producto final el efecto hiperglicemiante. Entonces, ¿cuáles son las acciones del glucagón? Las acciones del glucagón a nivel hepático promueven la hiperglicemia como consecuencia de la movilización de la glucosa a partir de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis, así como también la oxidación de ácidos grasos y cetogénesis. A nivel del tejido adiposo, el glucagón promueve la degradación de los triglicéridos por activación de las lipasas hormonodependientes. Es importante también saber que paralelamente inhibe la glucólisis hepática para priorizar el uso de la glucosa en otros tejidos. Mientras que a nivel del músculo no existen niveles detectables del receptor, o sea que el glucagón no va a tener efecto ahí. Pero es importante recordar que sí existen otras hormonas contrainsulínicas que van a tener efecto a nivel del músculo, como es la norepinefrina. Entonces, esta imagen aquí va a actuar a forma de resumen esquemático de qué es lo que pasa durante la homeostasis de la glucosa. Así, cuando una persona tiene hambre, va a comer, esta comida va a aumentar la glucosa sanguínea, que entonces va a llegar a las células beta pancreáticas, y las células beta pancreáticas van a secretar insulina, que va a producir que nosotros acumulemos las grasas, los ácidos grasos, y a su vez va a permitir que la glucosa se vuelva un glucógeno para la reserva. Esto produce que la glucosa sanguínea baje y así con una glucosa sanguínea baja tenemos hambre de vuelta. Después, el efecto contrario vendría a ser que con una glucosa sanguínea baja, esto es detectado por las células alfa, que son las que van a secretar el glucagón, y esto va a hacer que se active la lipogénesis, o sea, la degradación de los ácidos grasos, y que a su vez se convierta la glucógeno en glucosa para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Esto eleva la glucosa sanguínea, tenemos glucosa sanguínea alta y se vuelve a repetir todo el proceso. Entonces, por aquí damos por finalizada la parte de homeostasis de la glucosa. Y vamos a hablar brevemente sobre la parte de metabolismo energético. Entonces, la energía aportada por los alimentos es consumida por diferentes procesos. Estos diferentes procesos son los que se ven aquí esquematizados, que van a ser el consumo energético basal o de reposo,
que va a estar medido luego de 12 horas de ayuno y 8 horas de sueño, y representa un consumo de energía obligatoria y no modificable. Otro componente con moderada variación es el efecto térmico del alimento, también denominado termogénesis inducida por la dieta, que el cual representa alrededor de un 10% del consumo. Corresponde al gasto requerido para la metabolización y almacenamiento de los alimentos. En otras palabras, es la energía utilizada para la digestión, la absorción, distribución y almacenamiento de nutrientes, y depende de los componentes de la dieta. El gasto energético producido por la actividad física representa el componente más variable del consumo total, variando entre el 10 al 15%, pudiendo llegar hasta el 50% en atletas. Bien, lo que queremos ejemplificar por medio de esta imagen es que las restricciones alimentarias por regímenes alimentarios para adelgazar y por causas socioeconómicas no siempre van a llevar a una disminución de peso. Eso se debe a que, como habíamos dicho anteriormente, cuando existen restricciones alimentarias, nosotros bajamos el consumo energético basal, por lo cual se produce un equilibrio entre lo que no estamos comiendo y lo que estamos gastando. O sea que nosotros comemos menos, pero al mismo tiempo nuestro cuerpo consume menos, lo que da por ende una falla en esos regímenes dietéticos. Entonces, si bien nosotros dijimos que el metabolismo basal va a estar dado generalmente por nuestro metabolismo basal, la termogénesis inducida por la dieta y el ejercicio, existen otro tipo de respuestas adaptativas que también van a influir en el metabolismo. Estas van a ser las respuestas adaptativas al frío. Existen dos formas de respuestas adaptativas, que pueden ser los temblores musculares involuntarios o escalofríos y la generación de calor. La generación de calor se va a dar por un subtipo específico de tejido adiposo que se llama tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo consta de adipocitos pequeños que contienen varias gotas de lípidos, que son también pequeñas, que no desplazan al núcleo ni comprimen el citoplasma como ocurre en su contraparte el tejido adiposo blanco que ya conocen. Se caracteriza por tener abundantes mitocondrias, lo que da origen a su coloración macroscópica amarronada. Es especialmente abundante en el recién nacido y durante mucho tiempo se sostuvo que desaparecía en el adulto. El advenimiento de la tomografía por emisión de positrones, el PET, combinado con la tomografía, permitió detectar la presencia de depósitos funcionales de tejido adiposo pardo en la región cervical, supraclavicular, axilar, paravertebral, mediastinal y región abdominal superior. Estos estudios demostraron que en promedio un adulto normal posee alrededor de 60-80 gramos de tejido adiposo pardo. Y cuantitativamente se estima que cuando se encuentra completamente activado generando calor, este tipo de tejido es responsable de un 20% del gasto energético total. Entonces aquí vemos en esta imagen como en un ambiente cálido, el tejido adiposo pardo no tiene actividad, mientras que cuando se expone al individuo normopeso a un ambiente frío, este tejido adiposo se activa. ¿Por qué hago la diferencia en un sujeto normopeso? Esto es porque se cree que en las personas con índices de masa corporales elevados, a expensas de tejido adiposo blanco, este va a promover como un aislamiento térmico para las personas, que entonces no van a precisar tanto del tejido adiposo pardo para generar calor por este aislamiento que tiene.